Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestro octavo y noveno, pues sí, es el 8, no, es el 7 y el 8, ¿no? Benjamín, tú eres el 7, Sí, entonces vamos, bienvenidos a nuestros con el grupo séptimo 8. y octavos casos clínicos de Grand Round, hoy lunes 27 de septiembre. Comienza presentando la señorita Bárbara Guzmán, adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio al octavo caso del Grand Round este lunes 27 de septiembre, el cual fue realizado por las estudiantes internas Valentina Soriano y quien les habla, Bárbara Guzmán. Como siempre, los expositores declaramos no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Partimos con la ficha clínica de una paciente de sexo femenino de 68 años que acude a lo que llamaremos centro número 1 el 8 de julio del año 2021, hace poquito tiempo. Y el motivo de consulta es que viene a realizarse exámenes preoperatorios debido a que presenta catarata en ambos ojos y tiene programado operarse primero el ojo derecho y posteriormente el ojo izquierdo. Es diabética en tratamiento con metformina y también es hipertensa sin tratamiento informado. De igual forma, la ocupación tampoco la informó. Ese día le hicieron el chequeo como de rutina, en donde se le hizo la huesa visual con sus lentes, obteniendo el que en el ojo derecho alcanzaba un 0,15 y en el ojo izquierdo un 0,3. La presión intraocular del ojo derecho fue 17 milímetros de mercurio y el ojo izquierdo 16 milímetros de mercurio. Al fondo de ojo, en ambos ojos, se observa una excavación de 0,4 y una retina aplicada. Y la biomicroscopía en ambos ojos se presenta córnea clara, en el ojo derecho se describe una catarata nuclear de grado 3 a 4 y en el ojo izquierdo una catarata nuclear de grado 3. El médico oftalmólogo solicita una microscopía especular y una ecobiometría ultrasónica con cálculo de lente. Acá, para que participen mis compañeros, ¿qué preguntas se añadirían a la anamnesis? Señorita Daniela Castro, Hola, Daniela, adelante. ya. Primero que todo, preguntar por la hora de la toma de la presión intraocular, que siempre es importante tenerla como bien detallada. Eh, Antecedentes como de su diabetes, de su hipertensión, hace cuánto se la detectaron, si está con tratamiento, si usa gotas en los ojos, o algún otro tipo de medicamentos que también esté tomando. Antecedentes familiares como glaucoma, de ese estilo. Bueno, como muy bien dijo Daniela, con Valentina nos centramos en lo que fue el detalle del control de su presión, de su diabetes de base, la hora de la presión intraocular, como bien dijo Daniela, antecedentes sobre su hipertensión arterial, ya que recordemos que no informó algún tratamiento, y antecedentes oftalmológicos tanto personales como familiares. Otra pregunta es, ¿qué exámenes añadiría o creen pertinentes para esta paciente? Catalina Estudillo, Hola, ¿se escucha? ¿sí? Eh, bueno, como la paciente viene con la finalidad de operarse de la catarata, en ese caso pediría un OCT para ver que esté indemne la retina y así poder realizar la operación. Hay el máster, microscopía especular y la refracción del paciente y eso. Bárbara. Siguiendo con el tema de la diabetes que tenía esta paciente, nosotras la idea que teníamos era realizar un hemoglucotest o un examen de hemoglobina glicosilada para determinar si esta paciente tenía controlada o no su diabetes. Sería importante también tener una refracción preoperatoria, pedirle a la paciente que se realice los exámenes generales preoperatorios, como un electrocardiograma, perfil bioquímico, examen de orina, entre otros, ya que recordemos que independiente que sea una operación ambulatoria, igual requiere anestesia, entonces igual es importante tener esos exámenes. Y la lensometría, ya que recordemos que la huesa visual fue realizada con sus lentes. Acá tenemos la microscopía especular, ojo derecho, ojo izquierdo, del equipo NIDEC. Javier Alillo, Hola, hola, hola. la verdad veo muy mal, así que a ver, dice ojo izquierdo, densidad de células
No alcanzo a ver. Conteo de células dice 2200. 2002 células No, por 2002, milímetro perdón. cuadrado. Sí. Ya está normal. El polimorfismo está en 52.9. ¿Cuántos años tenía la paciente? Discúlpame. 68 años. Ya igual debería tener el 60% más o menos para... y el polimorfismo está en 37.7. Igual está bien, está en el límite porque para un paciente añoso debería ser el 40% máximo. Y en el ojito izquierdo también el canteo de células está en el 1940, pero un paciente añoso igual está bien, está el límite, o sea, 1500 debería ser el límite, y el polimegamatismo está en 50.3, también lo tiene bajito, y el pleomorfismo en 36.9. Bueno, también está como al límite, pero paciente añoso, así que igual podría pasar. Ya, muy bien, Javiera. En general, igual es importante recordar que el mínimo de células por milímetro cuadrado para una emulsificación es de 1500, como bien lo dijo, y en general el conteo celular está ok en ambos ojos, el número de células contadas para este examen también es correcto, y tanto el polimegatismo como el pleomorfismo en ambos ojos están alterados, ya que recordemos que la paciente tiene 68 años. Acá presentamos lo que es el informe de la ecobiometría ultrasónica con los PICs. Arriba el ojo derecho, abajo el ojo izquierdo. Vamos con Carlos Pastel. Carlos Pastel está por ahí. Santiago Lorenzo. Ya, ¿se me escucha? ¿Sí? Ya. Por lo que alcanzo a ver acá, las queratometrías veo que están bien, están ambas parecidas, están en los rangos normales. Y lo otro que me llamaría la atención, que sería importante ver, es el largo axial y la amplitud de la cámara anterior, pero están en los límites normales. Eso es como Ya, lo que más podría ver acá. Bárbara. es importante mencionar la observación que está abajo en el informe, en la imagen de la izquierda, que dice cooperación buena, diferencia de largo axial mayor en ojo derecho que en ojo izquierdo, y se sugiere en la realización de un IOL Master, ya que comentan que es difícil obtener los ecos en el ojo derecho, ¿ya? Y presentamos también lo que es la autorrefractometría, en donde solo se presentan las queratometrías, determinando un astigmatismo corneal en el ojo derecho de menos 0,75 a 170 grados y en el ojo izquierdo de menos 0,50 a 16 grados. Pasando a lo que es el cálculo de lentes. Vuelve atrás, Bárbara, un poco. Aquella indicación que se diferencia el objetivo axial del ojo izquierdo del ojo derecho, el ojo izquierdo es mayor que el ojo derecho, ¿verdad? Y se sugiere el máster, difícil obtener ecos en el ojo derecho, pero la imagen que estamos viendo ahí, los ecos se ven súper bien, ¿o no? Sí, pero Eso, la verdad... eso No, no lo no debe haber tenemos logrado distinguir el operador mientras realizaba el examen, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Porque al fin y al cabo lo que se muestran los piques es que estuvo ok. Entonces Claro, igual llama la atención esa observación. claro, el comentario, Eh, puede ser. Ahora, a mí me llama la atención de que se pide un IOL Master compensatoriamente una biometría ultrasónica. No sé qué opinan los profes o algún muchacho que tenga experiencia. ¿Alguien? ¿Puedo Se acotar? supone. Porque... Ay, perdón. No, diga nomás. Valentina está ya. presente hoy Sí. en este caso, así que cualquier acotación que Valentina me diga y ahí la dejamos hablar. Valentina, adelante. Ya, miren, buenas tardes a todos. Lo que pasa es que en ese centro, en el centro 1 que le pusimos, no tienen la biometría como con el complemento para hacer una eco. En el caso de cuando pasó al centro 2, que sería como donde estoy yo, el doctor lo que hizo fue complementar los 3 tipos de exámenes. Más un IOL Master, más aparte una eco que le hizo él porque era imposible hacer un OCT debido a la catarata que tenía el paciente. Pero más que nada fue porque en el centro no podían ocupar la eco como para poder hacer el complemento de la biometría ultrasónica, por ejemplo con la eco del médico,
y sugirieron el IOL Master, pero fue como un comentario solamente de parte del tecnólogo o tecnóloga que lo Lo realizó. realizó. Perfecto, Claro. se entiende perfecto. Oye, ¿y en la córnea no tenía nada? No, Pregunto porque igual está un poquito chueco el de córnea, a lo mejor por eso también, porque cuando uno está haciendo la eco, igual a veces mira y a veces le sale uno bonito, que es el que uno manda, el eco con todo el claro, hospital y todo, perfecto. pero Claro. cuando uno está haciendo el examen a veces sale alguno chueco que a uno le llama la atención y le queda la duda al final si está bien o no. Sí, o sea, más allá del comentario, por lo menos yo le puedo decir que la paciente no tenía nada, porque después yo le tuve que hacer exámenes antes de que la operaran en el segundo ojito. Ya. Y cooperó súper bien, tenía todos sus medios anteriores al cristalino transparente, así que, y de todas formas igual veía algo de la luz roja del IOL Master, así que podía fijar, no tenía ningún problema. De acuerdo, de acuerdo. Ujú. Bien, adelante. Ya, seguimos con lo que es el cálculo del lente en la ecobiometría ultrasónica del centro 1. Importante recalcar que se utilizó la fórmula Theoretic T, que es como el símil de la SRKT. Ok. ¿Y de dónde no viene aquello? Porque yo no lo conocía. Es como de conocimiento general que la Theoretic es el Mm. reemplazo de la SRKT. No, en realidad no, porque, o sea, ni siquiera yo lo sabía, ni los chicos que estábamos como en el centro, que el doctor nos pasó este caso como de carpeta para que lo miráramos. Y yo le dije, o sea, ¿cuál es, de partida, cuál es el lente y cuál es la fórmula? Porque no sabría decirle si es la correspondiente para el largo axial del ojo. Y me dijo, es símil para el SRKT. Y eso fue todo lo que me dijo. Ya, Vendría a ser como el comparativo del equipo. y es propio de la marca, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Qué cobiómetro es este? No me dijo. Solamente me tenemos pasó. esa información. No, solo Ah, me bueno. pasó el examen. Pero importante saber que Theoretic es SRKT, Ujú, ¿verdad? claro. De hecho, es Theoretic Test, Theoretic Sí. T. ¿Ah? Ya, ¿y cuál es el lente que escogieron? ¿Dónde está el nombre del lente aquí? Dice lente- Mine. Ay, perdón, Bárbara, sí. El lente escogido por el equipo para dejarla casi métrope en el ojo derecho es de potencia 20 dioptrías y en el ojo izquierdo de 19.50 dioptrías. También, igual como lo que decía Valentina con respecto a los lentes, hacen referencia a lentes monofocales. No tenemos mayor información respecto a los lentes en sí, utilizados en estas imágenes. Entiendo. Bien, avancemos. Bueno, finalmente el 12 de agosto de este año se realiza la operación en el ojo derecho. Se utilizó un lente de 20.5 dioptrías, un modelo SN60WF monofocal. Y recordemos que este lente, si alguien no se dio cuenta, él dejaba con una refracción de menos 0.37 dioptrías, independiente del lente que se utilizara. Como sabemos, los pacientes que se operan tienen que tener controles postoperatorios y solamente conocemos el control postoperatorio de la paciente 11 días después. Okay. El tema es que se lo realizó en otro centro oftalmológico que llamaremos centro 2. Y el motivo de consulta es que la paciente refiere mala visión del ojo operado en centro 1 y por esta razón quiere operarse el ojo izquierdo en otro centro y también tener una segunda opinión respecto al ojo derecho. El centro 2 se le realizó una autorrefractometría obteniendo estos resultados. Y entonces el ojo derecho se da a entender que existe una refracción de más 2.75 de esfera con un cilindro de menos 1 a 48 grados. Y en el ojo izquierdo una esfera de más 1 con un menos 0,25 de cilindro a 172 grados. Pero concluyendo que el ojo izquierdo no se ha tocado. Exactamente, solamente tenemos que enfocarnos en el ojo derecho. Oye, Bárbara, ¿y concuerda la refracción del ojo izquierdo de ahora con la que tenían antes en el centro 1? No tenemos una refracción preoperatoria, solamente tenemos las queratometrías de la paciente. Y el astigmatismo corneano concuerda, porque era como 0,50 si no me equivoco. Entonces se concluyó que la paciente quedó con una sorpresa refractiva post cirugía. Por esa misma razón la paciente quiere operarse el otro ojo en otro centro porque obviamente desconfió del trabajo realizado en el centro 1. Pasamos como la paciente acepta operarse el ojo izquierdo en el centro número 2, se le realiza previo a la operación un IOL Master y estos son los resultados del IOL Master. Vamos con
Carlos Pastén, que no me contestó. Vamos con José Luis Guerrero. Antes de que, de que el compañero se ponga a describir, igual es importante mencionar que en uno de los comentarios que habían dentro de los exámenes es que el médico oftalmólogo solamente se enfocó en la técnica SRK, o sea, en la fórmula SRKT. Entonces, si el compañero quiere enfocar su descripción a esa fórmula. De acuerdo, de acuerdo. Está ahí, ¿a quién llamé? A Guerrero. José Luis. No, pasa palabra. Tienen que chequear eso antes, ya estamos en la era de las clases por Zoom, ya es como parte de que te funcione el micrófono, como un día yo les diga, sabes que no, tengo clase, no me funciona el micrófono, así que no lo voy a hacer clase hoy día. Es como, es parte de, ¿ya? Así que corrijan eso luego, porque voy a volver a preguntar. Vamos con Daniel Castillo. Daniel Castillo. Ok. Carlos Soto. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Carlos. Ya, bacán. Bueno, la comparación del largo axial de ambos ojos, que igual se ve una diferencia considerable, al igual que en la cámara anterior. Sin embargo, para realizar la cirugía en el ojo izquierdo, está súper la cámara anterior. Bueno, en cuanto al... Todos los demás valores están normales. Y en cuanto al lente intraocular más adecuado, puede ser el de, ¿cómo se llama? El 22,5, pero lo dejaría demasiado métrope, entonces quizá el más adecuado sea el 23, que lo deja un poco miope. ¿Y eso? El 23 lo deja un poco miope. Sí, claro, porque, bueno, por lo que nos enseñaron en clase, no tienen que quedar en tan exacto métropes, sino que al estar un poco miope no va a tener que ocupar lente de forma inmediata por la presbicia. Ok, ¿Se entiende? entiendo. Camila, ¿quiere comentar algo? Sí, tengo una duda más que nada. Que este examen se tomó después de que ella fue operada en el ojo derecho, ¿cierto? Sí. Sí. Esta es una IOL Master que se realizó previo a su operación del ojo izquierdo. Ya se había operado el ojo derecho y había quedado mal corregida. Sí. ¿Afecta mucho que en el ojo derecho diga que era fáquico, LS fáquico? De hecho, ahí, según yo, debiese estar registrado que es un paciente pseudofáquico. Sí, aparte de esa cirugía refractiva como no tratada. Exactamente. Sí, eso fue un problema del equipo. Cuando tomamos al paciente, bueno, también producto de la rapidez de todo el asunto antes de operarlo, el doctor no seguía como confiando en los valores, entonces me dijo que rápidamente la sacara de pabellón, le tomara una IOL Master en el ojo izquierdo y el equipo no me dejaba procesar el ojo derecho como pseudofáquica. Entonces me dijo que no le importaba básicamente porque le interesaba dejar bien el ojo izquierdo y después arreglar el derecho. Entonces el ojo derecho quedó como fáquico y bueno, obviamente nunca ha sido tratada de cirugía refractiva, Claro. pero solamente fue como... Sí, como ahora de cualquier un manera paso. se puede cambiar después que uno hace el examen, no Claro, es que uno sí. lo cambie antes, así que en el fondo se podría editar esa parte, ¿ya? Ujú. Pero buena observación, Camila, ¿ya? Es importante que esté atenta a esos detalles. Déjame ver que aquí hay algunos comentarios. Se deja miopizado por la sorpresa refractiva, dice Solar, que tiende a ser positiva, eso tengo entendido. Eso dice Carlos. Francisco Uribe, comente en voz alta su consulta. Es que me causa duda porque la CD en ojo derecho, hola, buenas tardes, primero que todo, es de 4,54 milímetros y es mayor a lo que había arrojado antes la Eco B, si mal no recuerdo. Y no sé por qué se dio como esa diferencia, creo que es como de 1 milímetro, casi. ¿Bárbara? Sí, igual
igual si nos damos cuenta, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho también hay una diferencia mínima, pero hay una diferencia en el largo axial, tanto de la biometría ultrasónica realizada antes como en el IOL Master realizado previo a la operación del ojo izquierdo. ¿Y la biometría ultrasónica cuánto estaba antes? La ACD. Como en 3 y algo. Sí, Si 3 y no, tanto. aparte la catarata era rubra, bien rubra, entonces empujaba el iris hacia adelante. Eso puede explicar en el fondo la diferencia en la ACD. Pero ¿y la ACD del ojo izquierdo? Estaban por ahí, creo. ¿Sí? Estaban los dos entre 3 y tanto. Sí, estaban por ahí, estaban cerca. Porque El en ojo ese derecho caso, es el que cambia más. claro, y aquí está en 3,28, ¿verdad? Claro, no hay tanta variación como al respecto del ojo derecho. Lo que sí hablamos con Bárbara, y no sé también si se fijaron, que en la biometría habían hecho el comentario en la biometría anterior, Sí. que el ojo izquierdo era más largo que el ojo derecho. Aquí en este caso nos damos cuenta que es al revés, o sea, perdón, que efectivamente es así. O sea, toma el IOL Master unas medidas similares, y el largo axial de ambos ojos, en comparación de esta biometría con la anterior, igual andan por ahí cerca, entonces Sobre todo no había tanta considerando que diferencia. es un paciente con una catarata bastante densa al parecer, ¿no? Claro, y se le hizo una biometría de contacto en la anterior. Ya. Porque también entramos a pensar en el centro, porque el doctor nos pasó la carpeta, que había sido por el factor aplanamiento quizás, que había indentado mucho el operador y quizás por eso había una diferencia como Porque la biometría perceptiva. anterior era de contacto, no era de inversión. Exactamente, de contacto. Sí, era un detalle importante que estamos considerando. Ahora, Ujú. ¿qué de todo esto que hemos hablado es lo que nos habrá dado esta sorpresa refractiva, verdad? Yo creo que por ahí Ya. va el análisis. Pero por aquí, ahora vamos a pasar a lo que quiero que quede como pregunta abierta para que lancen sus teorías, todo lo que se les ocurra. Entonces, la pregunta es, bueno, no se me... Ahí está. Adelante, adelante. ¿Qué ocurrió que la paciente quedó mal corregida? Ya, Entonces, si fantástico. alguien tiene alguna teoría, que la Vamos vaya con diciendo. Y la idea Francisco es... Valdivia. Francisco Valdivia. Vicente Petersen. Byron Roblero. Hola, hola. Byron, adelante. Al principio estaba pensando, porque la paciente tenía un astigmatismo chiquitito igual, podría haber sido porque no consideraron eso, esa potencia. No, ¿me está preguntando o está haciendo un análisis? O sea, eso es como lo que había pensado delante. Ya, ¿qué más? Entonces, ¿usted atribuye esta Quizás sorpresa también, reflexiva al astigmatismo que tenía el paciente? o sea, es que para calcular un lente tórico se tendría que pasar a un calculador también. Entonces, por eso. Y otra hipótesis podría ser algún edema también por cirugía, por el producto de su enfermedad que tenía de base. Así como otra teoría, no, ¿Edema de dónde? no, ¿Qué? edema macular. Ya, ya. Gustavo Solar, complemente lo de su compañero. O sea, igual estaba pensando complicaciones post catarata como el Irving Gas, que igual adelanta la retina, pero como para generar una hipermetropía de +2, si no me equivoco, que tenía el autorref. No sé, y sobre todo también por el astigmatismo, pero si no, también se me ocurrió quizá alguna pequeña diferencia que existe entre fórmulas, por la otra fórmula que se ocupó, que puede ser también un factor de error, porque lo empecé a buscar y habían varios papers que hacían comparaciones entre SRKT y esta fórmula que habían mencionado las compañeras que estaba incluida en la máquina, y creo que se había un margen de error. Quizás puede ser eso, pero bastante quisquilloso. Ok. Adelante, Bárbara. Ya, acá vamos a hacer una comparación entre el cálculo del lente del centro 1 con la biometría ultrasónica y del centro 2 con el IOL Master, ¿ya? Hay tres grandes diferencias. En primer lugar, el largo axial, que como habíamos mencionado, existe una diferencia de 0,07 milímetros. El largo axial en el centro 1 fue de 23,32 milímetros, mientras que en el centro 2 fue de 23,39 milímetros. Sin embargo, esta diferencia
no generaría un error refractivo tan alto como el caso de la paciente que recordemos casi 3 dioptrías de esfera. Por otro lado, si nos fijamos en las fórmulas, se supone que las fórmulas, la Theoretic T con SRKT son iguales. Entonces, descartamos el tema de la fórmula. Y acá hay un punto súper importante que nadie mencionó, es el tema de la constante A. Recordemos que la constante A tiene relación con la posición efectiva del lente y es algo que viene desde el fabricante del lente intraocular. Y recordemos, o quizás para algunos no conocen, las constantes A se van optimizando. Mientras más avances tecnológicos libera el mercado en la empresa de lentes intraoculares, más se realiza una optimización que va a hacer que sea más precisa y tenga más probabilidad de éxito la cirugía. Si nos fijamos en el centro 1, la constante A en ambos lentes es de 115.8, lo que da a entender que es una constante que no está optimizada. Por lo tanto, existe mayor riesgo de generar alteraciones refractivas o errores refractivos post cirugía. A diferencia de lo que pasa en el centro 2, que tenemos una constante A de 118.8, que es una constante optimizada, por lo tanto va a tener mayor precisión en la elección del lente y además mayor éxito en la cirugía. Si nos fijamos en el lente que el equipo arroja como el óptimo para la paciente, nos fijamos que en el centro 1 el lente elegido por el equipo es un lente de 20 dioptrías, de potencia 20 dioptrías, que va a dejar a la paciente casi a metro. Y si nos fijamos en el lente tomado por el IOL Master, nos damos cuenta que elige un lente de 23.50 dioptrías para lograr el mismo objetivo. El hecho de que la constante A no estuviera optimizada en el centro número 1 generó este error refractivo que a las finales dejó a la paciente refiriendo mala visión. Y si nos damos cuenta, la diferencia en el lente escogido entre un equipo y otro se genera una diferencia de casi de 3.50 dioptrías. Y si nos damos cuenta en la diferencia en la constante A, existen una diferencia de 3 entre ambas constantes, pudiendo generar el error que al fin y al cabo afectó a la paciente. Pasando, en este caso nos vamos solamente a enfocar en el ojo derecho, ya que el ojo izquierdo fue operado posteriormente y no hubo ninguna complicación. Y siguiendo con este tema de la constante A y también a modo de conclusión del caso, es importante siempre destacar la responsabilidad de los tecnólogos médicos en exámenes preoperatorios. Un examen que sea bien realizado, un examen que sea confiable, un examen que sea preciso, con datos certeros, va a generar mayor éxito en una cirugía, algo súper importante en la que el paciente pone dinero, pone expectativas y la satisfacción usuaria está en juego en estos casos y por eso es importante nuestro rol como tecnólogos médicos en la toma de exámenes. También tenemos que destacar la importancia de realizar un análisis completo. Nosotras con Valentina teníamos la teoría de que nadie iba a tomar en consideración el tema de la constante A y fue lo que realmente pasó. La constante está ahí y no le damos la importancia que debería tener al fin y al cabo una constante que es importante para lo que es la posición efectiva del lente. Y acá nadie en ninguna de las dos biometrías se dio cuenta de eso. Porque lo que hemos comentado y lo que conversábamos con los compañeros era que siempre la constante A está ahí, como que nadie la toma en consideración y eso igual debemos cambiarlo. Y también debemos de destacar la importancia de las optimizaciones para el éxito de la cirugía. Es importante que nosotros siempre el centro en donde estemos trabajando o el centro donde estemos haciendo nuestro internado tenga los productos más actuales para poder generar un éxito, un mayor éxito en la cirugía, en los tratamientos, en las cirugías refractivas, porque al fin y al cabo estamos lidiando enfrentándonos con las expectativas de la paciente y obviamente que también con su bolsillo. Y a partir de este punto también es importante que nosotros como tecnólogos médicos en oftalmología siempre nos mantengamos actualizados, nos mantengamos informados, capacitados. Nosotros tenemos la suerte de que trabajamos en un rubro que siempre está en constante cambio. Entre más avances tecnológicos, más actualizaciones hay. Entre más productos se liberan al mercado, más trabajo tenemos nosotros y eso es importante siempre mantenernos informados, capacitados, actualizados. Y bueno, los papers igual tienen relación con el tema de la constante A,
que el primer paper Dame un evaluó segundo, los Bárbara. beneficios. Dame un segundo, Bárbara. Creo que lo que estás comentando es sumamente importante y relevante. Muy bien y muy bien leído. Déjame preguntarle, hay una persona que sí se dio cuenta, que es la profesora Sandra Reyes. De hecho, la profesora Reyes me escribió al principio, casi después de la presentación, me mandó un mensaje por interno aquí, me pone, estaba mala la constante del lente, creo, en el primer cálculo, creo que estaba a 115 y algo, y ese lente es más de 118. Profesora Sandra, usted tiene experiencia en esta biometría. Pues, ¿de dónde viene por qué usted fue a la constante directamente? Porque la constante, lo primero que uno se fija cuando hace el examen, todas las que son 115 algo son de cámara anterior, son lentes de cámara anterior. Los de cámara posterior siempre tienen constantes superiores a 110, o sea, por lo menos los lentes que yo se trabajaban en el Van Buren eran todos 118 algo. Y las de cámara anterior eran 115 y tanto, entonces es harta la diferencia. Claro, entonces Y eso se modificaba de acuerdo a lo que el médico quisiera. En general, yo siempre les mandaba al médico uno con la constante del lente que más usaba ya, que en ese tiempo era 118.4, otro con otra constante que me parece que era 118.7, que era la del lente que usaron, y otro con 115 y algo, que era el lente de cámara anterior que usaban allá en ese tiempo. Se le mandaba los 3 cálculos, pero el tema, y por eso podía ver siempre la diferencia si son como 2 dioptrías. Oye, Dejarte. explíqueme una cosa. Esa constante de ese lente, en el fondo, esa fórmula entonces, ¿no es una símil del SRKT? ¿O es que alguien introdujo mal la constante en aquella fórmula? Pero es que la fórmula es una cosa y la constante es otra. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿ustedes creen que alguien modificó la constante o esa constante se modifica manual en el equipo, en aquel equipo? ¿Cómo es? Es que o se equivocaron en el ingreso o lo optimizaron mal. Es que el ingreso en sí, porque la fórmula calcula en base a los lentes ya ingresados y los parámetros obtenidos del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos yo he visto, aquí se hizo hace poco una optimización en el IEL Master 700, vinieron de Alcon e ingresaron el Vivity, que es un trifocal, que ahora también lo están usando bastante, y es pega de uno como tecnólogo sentarse a poner los datos como corresponden e ingresarlos bien, y sobre todo que al imprimir, como decía la profe, mirar que sea el lente como que corresponde, porque a mí por lo menos el doctor me dijo, así carepalo, a ver Valentina, me dijo, ¿te sabes tú las constantes de todos los lentes? Y yo así como, honestamente, no me sé cada constante, me dijo, porque además me hizo ver las cajas de que estaban en pabellón, y me dijo, hay una variante entre una toma de un examen y otra. Por ejemplo, la constante de ese lente no va a ser la misma ingresada en el IEL Master que la que tiene el biómetro ultrasónico. Entonces me hizo como leerlas y me dijo, es importante que sepas más o menos el rango de movilidad. Y ahí yo como que la estuve viendo. Entonces siempre es importante fijarse en eso, a la hora de entregar un examen, de entregar con todos los parámetros como corresponden y sobre todo actualizados. Súper de acuerdo, qué buen análisis, buen caso. Seguramente ese no es el único paciente que se fue con la... Exactamente. Eso es lo que creemos. Sí, eso hablábamos con la Bárbara, o sea, cuántas personas se operaron así. Y eso, claro, puede arriesgar demanda y un montón de otras cosas, entonces... Ahora bien, bueno igual que hay una estamos... responsabilidad del médico ahí, porque el médico se tiene que fijar qué es lo que está haciendo. O sea, claro, efectivamente hay un error del tecnólogo, que no es menor, pero también hay una responsabilidad del médico que va a operar al paciente, porque él es el que está escogiendo el lente y tiene que fijarse en esos parámetros. Y habitualmente, de hecho, por eso los pabellones tienen 2 cirujanos, porque en el fondo uno hace la confirmación de los datos que les están ingresando. De hecho, la enfermera también revisa los datos, la enfermera de pabellón, ¿verdad? Bien, avance con los papers, por favor. Ya. Bueno, buscamos un paper que tuviera relación con el tema de las constantes. Entonces encontramos este paper que compara 8.108 ojos, de los cuales hay ojos operados con constantes optimizadas y ojos operados con constantes no optimizadas. Se compararon y se evaluaron los beneficios de la optimización. Se concluyó
que la constante optimizada mejoraba sustancialmente los errores refractivos y disminuía considerablemente los errores o sorpresas refractivas post cirugía. Entonces, volvemos a destacar y a recalcar la importancia de optimizar las constantes, sobre todo, sobre todo con respecto a la importancia y lo costoso que es una cirugía de lente intraocular. Por otro lado, encontramos este paper que tiene relación con la fórmula SRKT, que evalúa la precisión de la fórmula SRKT en el cálculo de las potencias del lente intraocular y el resultado refractivo en aquellos pacientes con largo axial medio, que si mal no recuerdo fue considerado como medio entre 23 a 24. Y se concluyó que la fórmula SRKT es una opción precisa para predecir correctamente los resultados refractivos, generando menor probabilidad de sorpresa refractiva y un mayor éxito en el tratamiento. Esto fue un caso relativamente cortito. Las descripciones no tenían mucho que mencionar ni tanto explayarnos, pero sí el análisis posterior y también recalcar la importancia de las constantes. Las constantes hay y siempre mantenernos actualizados y siempre trabajar con constantes optimizadas y para lograr obviamente lo mejor para la paciente, para el paciente en general. No, Bárbara, estoy súper de acuerdo contigo. En el fondo, sí, eso es el gran round. Traernos a colación, en el fondo, temas de la cotidianidad. O sea, no es que estos errores sean cotidianos, pero sí son cosas que podrían pasar en la práctica clínica cotidiana del ejercicio profesional de un tecnólogo médico. No tienen que ser casos sumamente rebuscados, sino que cosas de la vida diaria del ejercicio profesional y aspectos que en el fondo también nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión, generar un tipo de raciocinio diferente para poder afrontar los casos clínicos y después cuando ustedes les toquen sus pacientes reales, cuando sean profesionales. Así que muchísimas gracias, Bárbara, muchísimas gracias, Valentina, por facilitarnos el caso. Se dan cuenta como que es mucho más cómodo hablar sin nombres de centros, sobre todo ahora que estamos abiertos, ¿verdad?, a la comunidad oftalmológica nacional, así que es mucho más cómodo desde el punto de vista de no comprometer a nadie. Así que creo que esto debe ser la línea de trabajo que deberíamos mantener. Valentina. Quisiera agregar algo más, que también entre medio del doctor, que es un doctor que como que me hace hartas preguntas, siempre me anda mostrando como errores y cosas así. Me comentaba que él una vez cuando estaba en Brasil, porque él viene de allá, también le tocó hacer hartas cirugías de catarata y un tecnólogo se equivocó en el ingreso de la técnica, en el biómetro ultrasónico. En vez de poner claramente inmersión en una prueba de contacto, y tendían como a equivocarse en eso. Entonces también él me pide que cada vez que yo voy a hacer un examen, que por favor ponga ojo, porque él también pone ojo en todos los pics, en que todas las cosas como que concuerden. Desde que le fueron ocurriendo esos problemas en el pasado, él cada vez se fija más en eso. Entonces eso también es importante. A veces uno se automatiza haciendo las cosas y ve, no sé, ciertos parámetros de confiabilidad solamente o de calidad y lo demás lo pasa por alto y eso tampoco hay que hacerlo. Y eso, solamente acotar eso. Muy buen comentario, Valentina. Se tiene que haber formado con el profesor Milton Yogi, uno de los maestros de la cirugía de catarata allá en Brasil. Bien, muchachos, muchas gracias. Pasemos al siguiente caso. Oye, una cosa chiquitita. Cuando yo llegué aquí a esta región, a los tecnólogos no les soltaban la eco por ningún motivo, la eco para cálculo de lente intraocular. Y a mí me costó que confiaran en mí en el Van Buren. Yo creo que en ese sentido, aquí en la quinta región al menos, yo empecé a hacer eco. Y no es entretenido estar perdiendo esa competencia por errores, así que pongan cuidado, porque eso no es un examen que sea complejo, pero hay que tener cuidado con eso. Jorge está actualmente en el Van Buren. Jorge, ¿cómo va por ahí? ¿Siguen haciendo en el Van Buren las biometrías ustedes, los tecnólogos? Sí, seguimos haciendo tecnólogos las biometrías, si bien no todos, porque igual nos repartimos harto las funciones y están dedicados cada uno como a un área específica. Sin embargo, todos hemos conocido el equipo, pasamos y estamos constantemente viendo. De hecho, no hace mucho fueron algunos doctores a revisar porque querían hacer un ingreso de nuevo de un paciente porque había que cambiar un dato. Y ellos no van y meten mano, sino nos consultan a nosotros primero para que nosotros hagamos el cambio. Por ejemplo, mantienen ese límite con respecto a la competencia de nuestra profesión. Ya, ok. Gracias, Jorge. Mira, aquí el Juan Sepúlveda dice, cuando trabajó en Rancagua nunca lo dejaron hacer biometría.
en algún momento propusieron mitad y mitad, el 2013, y finalmente no pasó nada. ¿Ah? Bien, y más difícil aún que lo hagan los internos, claro. Sí. Es mucha responsabilidad, muchachos, pero por eso, nuestro trabajo es responsabilidad, así que en el fondo hay que afrontar la responsabilidad, verla con altura de mira y hacerlo lo mejor posible siempre. ¿Ah? Bien, sigamos con el próximo caso. Deje compartir, Bárbara. ¿Será que terminamos a las 18:30 hoy día o no? Profe, me voy a desconectar un ratito porque me están pidiendo que me vaya de acá ya. Ok, vaya, vaya. Adelante, Benjamín. ¿Se ve la pantalla? Súper. Ya, seguimos con el siguiente caso. Buenas tardes a todos, profesores, compañeros. Yo, Benjamín Campos, y junto a mis compañeras Constanza Camposano y Paula Cuevas, les presentamos el siguiente caso clínico de Grand Round. Somos alumnos de práctica profesional de la carrera de Tecnología Médica. En este caso... no cambia, ahí sí. Partimos con declarar que los expositores declararon no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. En este caso, llega un paciente el 28 de abril del año 2021, un paciente de sexo masculino de edad de 72 años de ocupación administrativa. Relata que está en tratamiento contra Batán y Eliptic. Se controla en el Cefam Playa Ancha, actualmente sin control desde el inicio de pandemia. Se le hizo una medición de la presión intraocular arrojando 36 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 39 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo. El fondo ojo se relata como no visible y en la biomicroscopía se describe en ambos ojos una esclerosis del cristalino, ángulo y cámara estrecha. El paciente usa los mismos lentes y tiene la lensometría anotada del año 2009. En ese momento, el paciente contaba con una esfera de menos 1,50 en el ojo derecho, con la que llegaba a una huesa visual de menos de 0,05. Y en el ojo izquierdo tiene una esfera de menos 0,25 con un cilindro de menos 1,50 a 10 grados, en la que llegaba a una huesa visual de 0,8. Actualmente se le tomó la huesa visual con sus lentes, encontrando que en el ojo derecho tiene movimiento de manos y en el ojo izquierdo 0,5, una disminución bastante abrupta en los dos ojos. En base a estos datos expuestos, ¿qué es lo más relevante que les llama la atención? Felipe Igor. Llama la atención la notoria baja de agudeza visual que tuvo el paciente principalmente, y las presiones tan elevadas también me llama la atención. Benjamín. Además, hay que agregar de que el paciente relata estar en tratamiento contra Batán y Eliptic, sin embargo parece que el tratamiento no está respondiendo muy bien por lo que dijo mi compañero de las presiones elevadas. Y también llama la atención la fecha del último cambio de lente, que es del 2009, además de los hallazgos de la biomicroscopía del fondo de ojo. Además de lo recién expuesto, ¿qué preguntas agregarían a la anamnesis? Dailín Ramos. ¿Se escucha? Sí. Ya, agregaría si él de verdad tiene apego al tratamiento o si definitivamente después de la pandemia lo dejó. Y más que nada eso porque se vería que es como el glaucoma el que produjo la baja de visión y que estaba así desde antes. No es como exclusivo de la pandemia porque ya desde las gafas del 2009 ya tenía baja visión en ese ojo. Y vería cómo, si está ahora con el tratamiento, si ha visto otros médicos, si ha tenido otras cosas aparte y eso. Gracias, Dailín. Benjamín. Ideal, claro. Hay que hacer bastante énfasis en el tratamiento del paciente. Bueno, también preguntar por antecedentes mórbidos, tiempo de uso e historial respecto a los fármacos tópicos que él relata estar usando. Uso de medicamentos sistémicos, a la hora del apio, que es algo que se repite bastante, y indagar más en la pérdida de la visión, la reducción de agudeza visual, si fue una pérdida de visión súbita o progresiva, y asociado a dolor o no. Bueno, como presunto diagnóstico, y como parece ser bastante claro, nosotros inicialmente pusimos que es glaucoma y catarata. Ya, sin embargo, en el transcurso del caso se va a ir detallando un poco más esto y dándole un apellido más claro.
Cabe destacar que en la consulta, en esta consulta, el paciente llegó diciendo que venía con un tratamiento de Travatan y elíptico. Este día se le agregó al tratamiento tópico un Brimopress cada 12 horas y un tratamiento sistémico de acetazolamida cada 8 horas y Yonca, que Yonca es como un elixir, también está en tableta, de un suplemento de gluconato de potasio. Oye, ¿y el elíptico qué es? El elíptico no lo he escuchado nunca. El elíptic es un fármaco antiglaucomatoso, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Ya. Es un combinado, Claudio. Es inhibidor de la anhidrasa carbónica, dorzolamida con timolol. Dorzolamida con timolol, ya. Ok. Está súper. ¿Está con tratamiento máximo? Claro, sí, está a fondo. Exámenes a realizar en base a los hallazgos recién descritos. Vamos con Baeza. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, yo pediría una curva de tensión ambulatoria para ver cómo fluctúa la presión intraocular y encontrar la hora peak donde se tenga que realizar donde se tenga que instalar las gotitas, el campo visual computarizado para ver si hay una pérdida funcional del campo de la visión y OCT protocolo de glaucoma. Esas serían las 3 exámenes. Efectivamente, para indagar más en los hallazgos encontrados y descritos por el paciente, es importante realizar una prueba de campo visual y, como dijo también el compañero, una curva de tensión ambulatoria. También nosotros como grupo agregamos una ultrabiomicroscopía en caso de que sea posible, para también valorar un poco más los hallazgos del fondo de ojo y digamos de la biomicroscopía, disculpe, que decía que el cristalino era bastante esclerosado y ahí también se podría dar un análisis más completo quizás de la ecogenicidad del mismo. Y también, por último, un OCT de protocolo de glaucoma de retina. Sin embargo, para esta ocasión se le realizó un OCT de retina que presentó a continuación. Vuelvo atrás, Este es el ojo Benjamín. derecho. Benjamín, vuelvo atrás. Ariane, quiere comentar algo, parece. Sí, Claudio, gracias. Mira, la verdad es que me gustaría que los chicos salieran un poco de esta rutina, ¿cierto? De las preguntas que se le hace a un paciente que tiene la presión elevada, ¿ya? Un paciente que tiene una presión de 36 milímetros de mercurio da exactamente lo mismo la hora a la que la tiene, ¿ya? Sea esto a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde, da igual. Es un paciente que está con una presión de riesgo, ¿ya? ¿Por qué para nosotros es importante la hora de la toma de la presión? Porque en el fondo, si nosotros tenemos un paciente con presiones límite, 18, 19 milímetros de mercurio, a las 5 de la tarde, nosotros podríamos suponer, ¿cierto?, en base a lo que se da en la mayor parte de la población, que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, esa presión va a estar más alta, ¿ya? Y esa es la importancia de la hora. Pero en una presión de 36 milímetros de mercurio, la hora da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en el fondo, saquémonos esta receta del libro de cocina, ¿cierto? De que a este paciente, en el fondo, tenemos que conocer la hora. Da igual la hora. Es un paciente que está con triterapia, ¿ya? Que está con inhibidor de anhidrasa carbónica, que está con un beta bloqueador y no me acuerdo ahora con qué, con análogo prostaglandina, ya está con triterapia. Y así todo está con presión de 36, 39 milímetros de mercurio, ¿ya? Y por otro lado, están diciendo que el paciente está con una catarata o está con un cristalino intumescente, por lo tanto, nosotros debiésemos abordar el caso para allá, ¿ya? La cámara estará estrecha, esa catarata, ¿cierto?, estará protruyendo el iris y me estará generando un bloqueo de ángulo. Creo que en este caso, sí, el campo visual hay que hacerlo, sí, el OCT de glaucoma habría que hacerlo, pero en el fondo el foco creo que tiene que ir para otro lado. Sí, Ariane, muchas gracias. Comparto contigo. Claudio, una Sandra. cosa cortita. Y la curva en este caso, Ariane, es más para Ariane la discusión, porque yo encuentro que tampoco tiene tanto sentido hacer la curva si al final ya está la presión alta, ya como sea esa curva ya está alterada.
Exactamente, en el fondo tú la curva buscas hacerla, uno, para saber si las presiones en algún momento se te disparan, si es que hay presiones que están sobre la norma o si es que la fluctuación es muy alta. Ya ese es el primer objetivo, un objetivo diagnóstico. Y después saber si el tratamiento está siendo efectivo o no. Ya para el caso, aquí la presión ya la tienes muy elevada, ya dentro de riesgo altísimo, por lo tanto el valor diagnóstico de la curva de tensión ya está en esa toma de presión. ¿Ya? Y por otro lado, el valor terapéutico respecto de si el tratamiento está siendo efectivo o no, también te lo está diciendo la curva. ¿Ya? O sea, habría que ver si el paciente efectivamente se apega o no al tratamiento. Lo más probable es que sí, ¿ya? O que lo use al menos de vez en cuando, porque esas presiones en el fondo no son presiones que probablemente se asocien al uso del fármaco. Aquí hay algo más que está manteniendo esas presiones tan altas. Entonces la curva de tensión tampoco la puedes hacer después, pero en el fondo no es dentro de los primeros exámenes que debiesen hacerse. Ok, muchas gracias. Bueno, por lo menos nos dijeron prueba de provocación. Hay que darle mérito también a los muchachos. En adelante. Sí. Muchas gracias, profesora. Para allá vamos. Bueno, como decía antes, dejamos este OCT de 55 grados del ojo derecho, el más afectado. Jerónimo, ¿está por ahí? Figueroa. Aló, aló. Ahí está. Vamos, dele. Bueno, imagen de referencia, lo que más me llamaría la atención, que es la imagen que está a la izquierda. Bueno, primero a partir que es un OCT, vemos que hay una atrofia peripapilar hacia el sector temporal. Lo que más me llama la atención acá de esta imagen de referencia es la lesión que se encuentra en el cuadrante superior temporal también de la mácula, alrededor con unos 3 o 4 discos de diámetro. Y luego en el OCT vemos de que vitreoretina se encontraría libre de alteraciones, pero vemos que hay irregularidades en la, bueno, no sé si quedará en membrana limitante interna en este caso. Hay contorno foveal, pero estaría disminuido, está asimétrico. Y bueno, lo que más llama la atención aquí también, aparte de la como inclinación, perdón, la curvatura de la retina, es el aumento de la excavación del nervio óptico, que está demasiado aumentado. Que eso está Y bueno, evidente, ¿verdad? Lo que no usted sé si está, alguien me da la quiere- impresión de que, Benjamín, el Figueroa estaba describiendo el artefacto allá arriba, ¿no? Sí, eso justo iba a decir. Es un artefacto lo que se nota ahí en la zona temporal superior. Claro, eso, gracias. en todo caso no tiene cómo conocerlo a menos que no haya trabajado con HRA o Spectralis, pero es clásico esa foto, ese brillo, ¿ah? Ok. Sí. ¿Y a qué se debía ese artefacto? Es parte del láser confocal que centra el scan en un punto, ¿verdad? Y a través de la iluminación constante del brillo genera, y después con la captura de frames, si tú no cambias la posición del escaneo, se va aumentando. Y de hecho lo que se ve como esas estrías que se ven sobre el artefacto son las lágrimas. Es lágrima, 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 lágrima. Por eso que se ve así como la película como lipídica, así como que se ve como con esos globitos, ¿verdad? Pero ese artefacto típico, lo que uno tiene que hacer es que algunas veces es súper difícil sacarlo en pacientes que tienen cataratas. De hecho, lo más probable, si se fijan, existe justo inferior y a superior temporal, hay una mancha oscura, ¿verdad? Existe un bloqueo de la luz. Y eso probablemente tenga que ser asociado a la catarata. Entonces, ¿qué es lo que debe haber hecho el tecnólogo aquí? Tiene que haber encontrado un punto para poder atravesar con el scan, ¿verdad? Y haber desplazado, entrar por un punto donde no existía opacificación. Y en ese punto, porque este artefacto que está acá arriba habitualmente está en el centro. Entonces lo más probable es que haya descentrado para poder pasar libremente el OCT. Y privilegió el OCT por sobre la imagen de referencia. ¿Ya? Y por eso es que queda el artefacto como más intenso, al mismo tiempo que se intensifica el artefacto de bloqueo de la señal asociada a la opacificación que tiene el paciente. De cualquier manera, la imagen de OCT está muy, muy, muy buena, ¿ya?
Pienso exactamente lo mismo. De hecho, por eso quizás que abajo sí pierde un poco señal. Lo más probable es que esté desplazado levemente hacia inferior para evitar alguna opacidad, lo más seguro. Exactamente. Y ahí claramente la presencia de la membrana hiperretinal, absolutamente de acuerdo, Figueroa, y el aumento de la excavación es súper evidente, ¿verdad? Claro. Bueno, gracias por la aclaración. Sí, es que no todos los que tienen, aquel que no conozca esta tecnología le va a parecer eso, que bueno, algo raro pasa ahí, pero es un artefacto común, ¿ya? Adelante. Bueno, siguiendo con los hallazgos más importantes es, como dijo mi compañero, es la excavación aumentada y la pérdida de reflectividad en la zona, digamos, interna de la retina, asociada a una posible pérdida de fibras nerviosas, ¿ya? También se pueden delimitar, si ustedes se fijan bien en la reflectividad de las capas, una disminución o una, digamos, incluso pérdida de células ganglionares, y abajo empieza a delimitar desde las capas plexiformes y nucleares. Entonces este ojo tiene un daño bastante atenuado en esa zona. En cuanto a los scans de la imagen de 30 grados, podemos ver unos hallazgos similares en las zonas del nervio óptico y retina, en las zonas superior e inferior. Irregularidad de las capas y esa membrana biretinal con distintos puntos de anclaje a lo largo del perfil retiniano. En cuanto a los ángulos, podemos ver de que... Ay, tranquilo. Vamos con Nicolás del Río. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, súper bien. Sí, bueno, lo que aprecio es que el ángulo iridocorneal del ojo derecho se ve disminuido en los scans, por lo menos hacia temporal y hacia nasal. Y las imágenes de la derecha, que creo que son superior e inferior, me cuesta un poco más distinguirlo, pero se ve que está protuyendo hacia adelante el iris. Adelante, Benjamín. Muy bien. En el ojo izquierdo, Vamos podemos... Vamos con Viviana Frey. Ya, acá estoy. Bueno, se ve la imagen referencia del ojo izquierdo, se ve una atrofia peripapilar hacia el sector temporal del nervio óptico, que es como lo más notorio, y además la excavación que está aumentada. Aquí en la imagen del OCT se observa en la interfaz vitreoretinal una presencia de esa aparente membrana epirretinal que está sobre la retina, que no se ve con puntos de anclaje, pero se ve que está... ¿Cuál membrana epirretinal, Viviana? Oh, no, retiro lo dicho. Yo creo que es más hialoides que membrana. Desprendimiento de vitro posterior. Sí. Ya, exacto. ahí sí. Ya, el contorno foveal está presente, pero está aumentado, está bastante profundo. Las capas de la retina están presentes, pero se ven adelgazadas hacia el sector temporal. ¿Qué más? Bueno, la excavación igual está como notoria y está como inclinada la retina hacia el sector temporal. Eso es como lo que me llama la ¿Qué me atención. dice usted del perfil del EPR? Está continuo, pero está como, ay, no sé, no sabría cuál palabra utilizar, pero que está como con levantamientos, no sé cómo. ¿Y la región subfoveal? Claro, ahí hay una zona como hiporreflectiva en la zona subfoveal que me llama la atención. A ver, ¿que alguien tiene una idea respecto de la descripción de aquello? Vamos con Fabián Rojas. Aló, buenas, ¿se me escucha? Sí, Fabián. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe que perdí la conexión por un momento. Fabián, ¿qué opina de la región subfoveal a nivel del EPR? A nivel del EPR, yo creo que habría un pequeño desprendimiento seroso. Muy pequeño.
Y que No, con no, eso es respecto, normal. Pues normal que existe ese espacio más aumentado entre la línea elipsoide y el complejo IPR membrana de Bruch, ¿verdad? Camila Gutiérrez. Yo lo que puedo ver es que hay como una depresión del EPR, como una alteración en Esa es el la palabra, perfil. una depresión, un perfil irregular con una depresión a nivel de la región subfoveal, probablemente sugerente de una excavación de coroides, ¿verdad? Sí, sí, eso mismo. Bien, adelante. Bueno, al igual que en el ojo derecho, podemos ver de que en los scans hacia superior e inferior del nervio óptico y mácula, podemos ver hallazgos similares en cuanto a la regularidad de las capas y a la continuidad de las mismas. ¿Ya? En este caso también, al igual que el ojo derecho, podemos ver una cámara estrecha a las 4 zonas en los 4 cuadrantes donde fue evaluada el ángulo iridocorneal, bordeando entre los 12 grados y los 2 grados. Ya. En cuanto al grosor en comparativo de retina, podemos ver que existe en los 6 milímetros centrales un grosor disminuido bajo la norma que tiene el paciente, que es más homogéneo en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. ¿Ya? Y en cuanto a los 3 milímetros centrales, podemos ver un grosor adecuado según la norma. Ojo, que aquí no hay base normativa. Claro, sí, disculpe, acá es el grosor puro de los datos del En paciente, función de la escala de colores que está ahí, que va en en función de 100 la en escala. lila y en blanco lo más grueso, ¿verdad? 500 está 400 el naranjo, 300 el verde. Es una mapa de escala de colores, pero no hay base normativa asociada. ¿Ya? Sí. Ok, adelante. Ok. Bueno, seguimos con la historia del paciente. 5 días después de la primera consulta, acude a control de nuevo para la evaluación de cirugía iridotomía. Recordemos que en la primera consulta se le agregaron 3 fármacos al tratamiento del paciente: el Brimopress, Yonca y acetazolamida. En este caso se evaluó la presión el día 3 de mayo del presente año y encontraron que en el ojo derecho tenía una presión de 19 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 16 milímetros de mercurio, notando una diferencia bastante grande en cuanto a las presiones y en tan poco tiempo también. Ya, 9 días después, en el día de la cirugía, el paciente se presenta y le realizan un examen anterior preoperatorio. En este caso, profesor, tenemos un examen preoperatorio y postoperatorio del mismo equipo. Ok, Entonces, revíselo. Bárbara, ¿está por ahí? Todavía no. Alex Soto. Sí. Adelante, ¿qué opina? Bueno, se observa aún que está los ángulos cerrados. Se ve lo que se menciona, la opacidad del cristalino, y se puede ver también que hay bueno, quizás estoy inventando, pero hay un ángulo que no está simétrico entre el ángulo con el ápice del cristalino. Me imagino que estará mostrando el corte entre de iris a iris, y el punto en que está tocando con el epitelio corneal. Hay una diferencia de simetría. Luego de eso, los otros ángulos no los sé interpretar, los otros datos. Adelante, Benjamín. Está muteado, Benjamín. Sí. En este caso se analiza la reflectividad del cristalino, que se ve un poco aumentada en la zona anterior, y podemos ver de que la línea trazada paralela entre el espolón escleral está muy abajo tras la superficie anterior del cristalino. Esto significa que es un volt positivo y que el mecanismo del cristalino esclerosado
está adelantando el diafragma irido-cristaliniano hacia anterior, provocando así una cámara estrecha, como se puede ver en el módulo de medición al lado derecho. Este módulo se interpreta, está dividido por zona nasal, temporal superior e inferior, y representa en distintas áreas los grados de la cámara anterior. En este caso podemos ver que tanto en la zona nasal como temporal bordean entre los 10 y 20 grados, incluso con casi llegando a 0 grados, como mostramos en las imágenes de OCT de segmento anterior, que están casi llegando a 0 grados, entre 10 y 0 en la zona temporal. Y lo interesante de esto es que esto fue tomado el 12 de mayo a las 12:11 y 10 minutos después, posterior a la cirugía, se le realizó el mismo examen, pero postoperatorio, digamos. En este caso, lo más destacable es que, bueno, hay que considerar el que cristalino sigue ahí, por lo tanto el iris no se va a retraer de gran manera, ¿ya? Y esa hiperreflectividad que vemos en la cámara anterior, podemos asociarla a la liberación de pigmentos causada por el mismo láser que penetró el iris. Y lo más destacable de este examen es que tras la cirugía, en la zona nasal, principalmente los grados del ángulo íngulo-corneal llegaron a casi estar en 30 grados, también en la zona temporal superior. Sin embargo, sigue como una zona remanente en donde la cámara se estrecha a un punto de que está entre los 10 y 20 grados. Pero, de todas maneras, es una diferencia muy grande y muy significativa preoperatoria y postoperatoria. Esto es lo interesante que queríamos demostrarle a ustedes. ¿Sí? Bueno, en esta consulta, Benjamín. Ariane. Tengo una pequeña duda. Cuando se hace un procedimiento láser, ¿seguimos hablando de cirugía? Es una duda técnica, porque en el fondo, claro, hablaban de cirugía, no sé si lo mencionó Benjamín y yo me distraje, y hablaba de cirugía, yo la verdad que esperaba la cirugía de catarata, y por eso pregunté en el chat también qué cirugía, porque en el fondo no sé si una iridotomía pasa por cirugía o no. Depende. Solo como tema semántico. Del gerente de finanzas. Ok, listo, no tengo más preguntas. No sé, la verdad, yo creo que nunca me lo había cuestionado, pero los pacientes hablan de una cirugía, y cuando llegan, sí, me realizó una cirugía porque a lo mejor el médico le dijo que le iba a operar, entonces hablan de una cirugía. Valentina Soriano dice que no, es un jack láser, pero no se habla de cirugía. Es que por lo menos en mi centro eso es un procedimiento ambulatorio que es una quemadita de iris y se va para la casa el paciente. Eso no es un procedimiento quirúrgico de mucha complejidad. Quirúrgico vendría a ser quizá un chalación, un terigion, pero Pero ya... al paciente igual le cobran derecho a pabellón. Claro, láser, sí. le ponen. Es como algo más, sí, así se denomina, pero no como quirúrgico como tal. Depende si el paciente entra o no a pabellón, ¿o no? ¿Cómo? Depende si el paciente entra o no a pabellón. Es que, Claudio, los láser no están, bueno, Jack láser, ¿cierto? Y el láser argón normalmente no están en pabellón, están en una consulta. ¿Ya? Sí, habitualmente al paciente se le cobra derecho a pabellón, pero estamos, digamos, ese es otro tema y que, como tú dices, depende del lugar donde esté, ¿cierto? Pero es un tema que yo me he cuestionado el último tiempo, si efectivamente una iridotomía, ¿cierto? Una ciclodestrucción, por ejemplo, es realmente una cirugía. Sería interesante, muchachos, porque esto yo creo que tiene que ver con diferentes opiniones, con diferentes criterios. Sería importante que ustedes consultaran sus campos clínicos con los médicos y con los tecnólogos, preguntaran, oye, ¿usted es considerado una cirugía, un jack láser?
o no. Y después lo comentaron acá respecto a qué es qué opiniones recabaron. Yo también creo que no es un procedimiento quirúrgico, no es una cirugía como tal, ¿verdad? Creo que hasta la panfotocoagulación tampoco la consideraría una cirugía, ¿no? Y el paciente es un procedimiento bastante más complejo que una iridotomía, ¿verdad? Distinto es, por ejemplo, una cirugía refractiva, un LASIK, por ejemplo, donde tú efectivamente generas el flap en la córnea, aplicas el láser, después eso se cierra. Pienso que, claro, eso sí para mí es una cirugía, pero desde mi punto de vista personal. Claro. Mira, el Franco nos compone cirugía, parte de la medicina que se ocupa de curar las enfermedades, malformaciones, traumatismos, etcétera, mediante operaciones manuales o instrumentales. En ese contexto, cabe el concepto de cirugía. Castillo, quería comentar algo. No, que como ustedes están hablando de eso, quería comentar de que aquí, por ejemplo, en la clínica en la que estoy haciendo el internado, los láser que se utilizan para esos procedimientos están arriba, al lado del pabellón. Y se cuenta como una cirugía, aunque sea un procedimiento ambulatorio, porque igual hay una, ¿cómo se llama esto? Una intervención anatómica, por lo que se podría hablar de una cirugía, además que también con la descripción que acaba de leer el profe, cabe justo, yo también creo. Ya. Eso. Tiene que ver con criterio en todo caso, yo creo. Ojo, no sé si habrá algo más técnico que nos pueda... Bien, sigamos con el caso, Benjamín. Sí, sin duda discutible. Seguimos con el caso y en esta oportunidad es un control post-iridotomía y donde se les solicita el campo visual computarizado y curva de tensión ambulatoria, el cual se lo hace un mes después. ¿Ya? En este caso, la curva se tomó con un tonómetro iCare. Está considerado el tratamiento que anteriormente les describí, de Travatan, Primoprest y Elliptic. Y podemos ver de que tanto a las 8, a las 12 y a las 16 horas tenemos presiones intraculares elevadas con un promedio de 26 milímetros de mercurio en ambos ojos y una fluctuación anormal de 7 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 5 en el ojo izquierdo. También una varianza anormal de 3,5 y 2,9 respectivamente. Apablaza, vuelve atrás. Apablaza, ¿está ahí? Sí. La pregunta de la profesora Lute que dice, ¿les llama la atención ese resultado? Sí, que haya subido a las 12, de 26 a 29. Y eso yo me diría más que nada. ¿Ariane? No es relevante esa subida. Me gustaría saber si a alguien más le sorprende ese resultado después de todo lo que pasó con el paciente. ¿Alguien más? ¿Aló? Nicolás, cuéntenos. Sí, bueno, considerando ese nivel de presiones, teniendo en cuenta que ya pasó por una iridotomía y sigue consumiendo 3 medicamentos que son para bajar la presión, llama bastante que se siga manteniendo tan alta. ¿Ariane? No me sorprende para nada que el paciente se mantenga con esas presiones, porque el objetivo de la iridotomía no es bajar la presión intraocular, sino que generar una vía de escape en caso de que el paciente haga un cierre angular. ¿Ya? Este paciente está con el ángulo cerrado ya, y probablemente tiene relación, ¿cierto?, con el tamaño del cristalino que está protruyendo hacia adelante. Por lo tanto, en ningún caso la iridotomía liberó el ángulo para favorecer el drenaje. Si el paciente en la oportunidad anterior estaba con presiones de 16, 19, tiene relación con los fármacos sistémicos que estaba usando. El paciente estaba con yonca y estaba con acetazolamida. Sistémicos, ese paciente lo estaban deshidratando y obviamente el cuerpo va a responder a eso, pero con los fármacos basales, ¿cierto?, para disminuir la presión intraocular, el paciente no estaba respondiendo. La fluctuación no me llama la atención, digamos, la curva está tomada con un iCare, que en el fondo sabemos que se nos escapa un poco, sobre todo en presiones sobre 20, entonces esa fluctuación tal vez no sea real, ¿ya? Pero en el fondo el procedimiento no buscaba bajar la presión del paciente, sino que poder generar esta alternativa en caso de cierre angular. En algunos casos, Ariane, según yo entiendo, la iridotomía podría ayudar a liberar el bloqueo pupilar algunas veces y en esos casos podría ayudar a bajar la presión si es que se abre el ángulo, ¿no? Al eliminar el bloqueo pupilar, que baje el iris y ahí se abre el ángulo. Pero creo que este no fue el caso de este paciente.
Que en el fondo es lo que pasa cuando tú tienes un paciente con un glaucoma agudo, ya donde en el fondo tienes el bloqueo de la pupila, ¿cierto? Y se acumula el humor acuoso en la cámara posterior. Y esta acumulación de humor acuoso en la cámara posterior protruye el iris hacia adelante y hace que el ángulo se cierre. ¿Ya? Entonces la iridotomía lo que busca es, uno, liberarlo en caso de que esto esté ocurriendo, o por otra parte, evitar, ¿cierto?, que ocurra este bloqueo pupilar y que protruya el iris. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ayudaría a evitarlo, pero en el fondo, lo que estás haciendo acá, el paciente tiene un ángulo estrecho en 360 grados, ¿ya? Y en ningún caso se va a liberar el ángulo al hacer una iridotomía, por lo tanto, a mí no me sorprende para nada. Bajan las presiones de cuánto tenía 36, 39, porque estamos agregando el Brimopress, ¿ya? Ojo que está mal escrito ahí, el Brimopress con 2S, ¿ya? Que es un alfa-agonista, o sea, en el fondo al paciente lo tienes acá con 4 fármacos, ¿ya? Entonces... Ese era un Brimopress prestado. Entonces, ya, entonces en el fondo bajó de los 36, claro, puede haber bajado un poco, haber liberado un poquitito, pero el paciente sigue con esas presiones porque no tiene por dónde filtrar humor acuoso, ¿ya? Y volvió a subir porque le quitaron los medicamentos sistémicos. Adelante, Benjamín. Exactamente. ¿Puedo aportar algo también al principio, antes que continúe? Jorge, dale. Que eso que dice es bien importante. De hecho, sí, pues suele desocluir a veces el ángulo después del proceso de la iridotomía. De hecho, fue una de las cosas que por ejemplo, estábamos tratando y se ve con el doctor Kant a la hora de hacer los procesos de iridotomía pre y post el procedimiento láser. Pero acá parte del análisis también que tuvieron que haber interpretado, yo creo, como teníamos el anterior pre y postoperatorio, es justamente observar si es que existe un cambio angular, que la verdad faltó ahí un poquito especificar en la descripción de los exámenes, pero se observa que el ángulo sigue tal cual, o sea, no desocluyó, por lo tanto las presiones no debería llamar la atención habiendo hecho ese análisis previo. Me hubiese gustado un corte con el anterior por donde te hicieron la iridotomía, porque ninguno de los cortes pasó por donde está el agujerito. No, es complicado la verdad, porque ahí depende, bueno, acá no fue tan inmediato. Por ejemplo, cuando yo estudiaba esto con el doctor acá, era básicamente a los minutos después del procedimiento, y la verdad generalmente eso se hace a superior, y ahí levantar el párpado cuesta a veces, especialmente si está solo y con el paciente que está ya chato, la verdad, porque está todo el día ahí, va al procedimiento, después vuelve al examen de nuevo, cuesta un poco. Pero cuesta, y la verdad, lo importante sería dejar el registro y el scan que pase justamente por el láser, por donde pasó el procedimiento láser. Recordemos que además de ver el tema del iris, cómo se comporta, es importante ver la córnea, si quedó algún tipo de lesión en córnea asociado al paso del láser por córnea, ¿no? Pero bien, si avancemos. Sí, es el tema de la fluctuación de las presiones y el uso variado de tratamiento en el paciente va a ser un tema que se va a repetir en estas últimas consultas que ya estamos por terminar. Bueno, tenemos un campo visual. Campo visual, que lo escribo a Valentín Lepe. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya. Campo visual de ojo derecho, 24.2. No hay pérdida de fijación, tampoco falsos positivos ni negativos. Pero lo que más llama la atención es que este ojo no ve. Si vemos la rejilla de sensibilidad, no vemos que no detecta ningún punto de sensibilidad. Por lo tanto, los parámetros están todos fuera de la norma. En cambio, en el ojo izquierdo vemos una disminución de la sensibilidad en... ¿Cómo que está diciendo la profe? Concéntrate tú en lo que estés describiendo tú. Después vemos lo que dice el referido. Hacia inferior hay un patrón de pérdida de la sensibilidad que yo diría que sigue el patrón de la fibra nerviosa, es parecido a un Bierrum. En cuanto a la desviación total, claro, vemos la diferencia que tiene con los pacientes, la mayoría del campo visual ya está afectado, y en los índices globales lo que más llama la atención es que el BFI ya está muy bajo, está ya en un 30%, entonces nos está hablando del pobre pronóstico que podría presentar este paciente junto con la DM y la DSM también, que están todas muy alteradas. De aquí DM de menos 23 y DSM de 10,31, entonces muy alterado este campo visual.
La profesora Luteque pregunta, ¿cómo explica el movimiento mano en el ojo derecho con ese campo visual? ¿Esa es su pregunta, profesora? Lepe, ¿qué opina? Es que quizás puede tener un poquito más de sensibilidad como más, no sé cómo explicarlo, como más gruesa, por decirlo. O sea, como más, eh, que quizás en un Goldman, quizás con un estímulo más grande lo pueda ver. Profesora Luteque, ilumínelo. Ilumino otra vez, profesor Z. Usted me atribuye esa capacidad de iluminar a estos estudiantes. No, pues ahí estamos evaluando 30 grados centrales, ¿ya? O sea, efectivamente el estímulo tamaño 3 es un estímulo quizá un poquitín más grande, que es el que se usa en el campo visual computarizado, pero aquí estamos evaluando 30 grados centrales, ¿ya? Y una de las características del glaucoma es que a veces quedan remanentes temporales que los vamos a ver fuera de los 30 grados centrales, ¿ya? Efectivamente se encuentran al Goldman, normalmente con el estímulo 5.4, ¿ya? Pero tiene esa característica, entonces cuidado con decir el paciente no ve, ¿ya? Y a eso iba mi comentario, porque usted mencionó en el ojo derecho que el paciente no ve, pero resulta que de acuerdo a la anamnesis, nuestro paciente tiene una visión de movimiento mal. ¿Ya? Entonces, en el fondo no ve, es un paciente que no ve absolutamente nada con ningún estímulo, no percibe luz, ni buena ni mala proyección, ni nada. ¿Ya? Entonces, este paciente sí ve, tiene movimiento mano, y si vemos ese campo visual, lo más probable es que tenga un remanente temporal de visión. ¿Ya? Y cuidado, claro, efectivamente, ¿perdón? ¿Cuál sería la forma más correcta de referirse a este campo visual? Y casi colapso, de verdad No, que pero en unos momentos estaba para la cagada, así como que... Daniel, tranquilo, Daniel, avísela a Daniel, Con puro tranquilo. ST, retino, ST, Siléncialo tú, pues, Claudio. voto. Mira. Desactivar Porque ahora. tanto retiro y OCT, la verdad es que es complejo, ¿cierto? Yo creo que estaba complicado. No, claro, es un campo visual donde el paciente no percibe estímulo, pero eso no quiere decir que el paciente no vea, ¿ya? Pero es eso, es un campo visual en el cual el paciente dentro de los 30 grados centrales no percibe estímulo. O sea, claro, esa sería la forma más correcta. Paciente que dentro de los 30 grados es de un 32, ¿verdad? No, 24.2. Paciente con 24.2 con sin sensibilidad en aquella área, ¿verdad? Ok. Claro. Bien. Adelante. ¿Qué? Espérame, precisión también en el ojito, en el ojo izquierdo. Claro, eso en realidad, Bierrum a estas alturas ya es un doble Bierrum o un escotoma anular. Ya tenemos afectado el campo visual superior e inferior, por lo tanto, más que un Bierrum es un escotoma anular. ¿Ya? Y si bien el campo visual lo vemos bastante afectado, todavía es un campo visual que tiene un BFI de 32%, por lo tanto todavía es un campo visual que es útil. Y eso es muy importante porque quiere decir que ese campo visual hay que mantenerlo a como de lugar. Exacto, hay que mantenerlo y hay que analizarlo con, digamos, un protocolo de examen adecuado para esto. Ya, en la descripción de Valentín quería agregar que hiciera quizá un análisis completo con la modificación del examen. Ahí está, que es antes teníamos un protocolo 24.2, pero ahora el mapa de campo visual cambia de gran manera gracias a este cambio en la toma del examen. No es que cambie, yo creo, sino que es un campo visual con un área diferente, ¿sí o no? Exactamente. Claro. No cambia para nada, es la misma sensibilidad que tiene el paciente, pero ¿cuál es el objetivo de hacer un 10-2 en un caso así? Benjamín. Lo que pasa es que discutíamos que estos mapas de 10-2 nos permite tener una valorización mucho más precisa de la visión central. Y como el paciente en el ojo derecho tiene un campo visual muy deprimido, es lo más importante en este caso del ojo izquierdo es enfocarse lo más posible en preservar la sensibilidad en esta zona, que al final es lo que va a utilizar, digamos, el paciente para desarrollar su vida de manera normal. Digamos, esta área pequeña dentro del escotoma anular.
¿Qué opina Ariane? Claro, hay dos temas ahí. Uno es bajar un poco la ansiedad que le puede provocar al paciente que haya tanto espacio de tiempo sin ver estímulos en el campo visual, ya que es lo que va a pasar en el 24-2. Pero por otro lado, efectivamente, los puntos de detección del 10-2 están más cercanos uno al otro. Por lo tanto, es un examen que va a ser más sensible para poder detectar los cambios de sensibilidad, valga la redundancia, en esta zona que queda de campo visual. ¿Ya? Entonces, uno, mayor sensibilidad en la detección, ¿cierto? Y segundo, bajar un poco la angustia del paciente de que haya tanto espacio de tiempo sin ver estímulo. De acuerdo. Avancemos. Ok. En cuanto al diagnóstico. Vamos con... un segundito. María José Silva. María José Silva. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, el diagnóstico claramente es glaucoma ya avanzado del paciente, con que puede ser, hasta la duda si es glaucoma de ángulo, o sea, primario o de ángulo cerrado, que es lo que puede estar generando el aumento de la presión intraocular. Y también me llamó el tema de la atención de por qué a lo mejor no han tratado el tema de la catarata del paciente. Que ahí también podría a lo mejor aumentar un poco más su agudeza visual. Ok. Ojo que el glaucoma de ángulo cerrado también puede ser primario. Claro, no puede tener alguna causa específica. O sea, el glaucoma es de ángulo estrecho, lo que no sabemos es si es primario o secundario. Va. La membrana epirretinal del ojo derecho también. Desprendimiento del iris posterior, ojo izquierdo también. Parcial. Adelante, Benjamín. Ay, sí. Bueno, en este caso, en la ficha se le dejó el registro y se le quedó como diagnosticado con el ojo derecho un glaucoma terminal, ambos ojos catarata y en el ojo izquierdo un glaucoma crónico de ángulo estrecho. ¿Ya? En este caso, como grupo, pensamos de que pero aunque no esté puesto ahí en la ficha, pensamos de que la causa sería la esclerosis del cristalino, que está adelantando, como expliqué anteriormente, el diafragma irido cristalino, reduciendo la amplitud de la cámara anterior, o sea, el ángulo de la cámara anterior. Ya, por lo tanto, sería de tipo facomórfico, pero sin ningún, de sospecha de glaucoma facomórfico, pero sin ninguna confirmación hasta entonces. Por lo tanto, ya teniendo los datos de fluctuación en varias consultas de presión intraocular, teniendo catarata y un glaucoma terminal en el ojo derecho, en base a estos exámenes expuestos y los datos presentados, ¿cuál creen que sería el curso a seguir o protocolo según lo expuesto anteriormente? Javier Verdugo. Acá estoy. Ya, o sea, lo primero que debería hacerse es controlar el tema de las presiones, porque siguen estando elevadas y hay que cuidar el remanente de visión que tiene tanto en el ojo derecho, con respecto, como hablaba la profesora Ariane, el remanente temporal, y en el ojo izquierdo lo que queda de visión central. Y luego de eso, tratar lo que sería la catarata. Benjamín. Bien, sí, la respuesta está aquí en la cuarta consulta. ¿Ya? El primer paso es regular la presión intraocular con tratamiento de hipotensores y asociado también al procedimiento de la iridotomía que tuvo el paciente hace 3 meses atrás desde esta consulta. En este caso, se tomó la huesa visual con sus lentes y se determinó que en el ojo derecho tiene percepción de luz y en el ojo izquierdo 0,4. Ya, la huesa visual está disminuyendo. En cuanto a la presión, también se ve una reducción. Tenemos 18 milímetros de mercurio y 19 milímetros de mercurio. El fondo de ojo se mantiene no visible y en la biomicroscopía, un hallazgo, un detalle que surgió es un diagnóstico de pterigion, grado entre 2 y 3, en el mismo ojo que se intervendría. También se describe una catarata nuclear de grado 1 o 2,
y la cual se tiene que extraer para abrir el ángulo, que guarda la relación con lo que estábamos discutiendo recientemente. En este caso, al tener un diagnóstico nuevo de la patología de Pterigion y teniendo en consideración todo el procedimiento que se tiene que hacer, se le generó una lista de prioridades al paciente, ¿ya? Previamente vimos los intentos y los cambios de tratamiento que se le aplicaron al paciente, y una vez resuelto eso y ya estabilizado, como lo vamos a ver después, se debe proceder a la cirugía de catarata. Y en caso de, ¿cómo se llama? Tener un resultado no esperado o que las presiones no resulten como lo esperado postoperatoria, se optaría por una cirugía filtrante, que sería una trabeculectomía. En ese caso es muy, digamos, si es que así si es necesario. No es algo que está agendado como un procedimiento que va sí o sí, sino que es en caso de, ¿ya? Y como última opción, y también en caso de que el pterigion afecte el eje visual y se tenga que extraer, se deja como última opción en cuanto a la lista de prioridades, la cirugía de pterigion. Aquí el médico tildó de alto riesgo la cirugía para el ojo izquierdo por todos los hallazgos y todos los problemas en cuanto a la presión intraocular que tiene el paciente. Aparte que es el ojo único y tiene una visión bastante reducida, como vimos en el campo visual. Por lo tanto, es un todo o nada que... entendiendo los riesgos correspondientes, que ya lo hablaremos a modo de cierre, se optaría como la mejor alternativa para preservar y tranquilizar, preservar agudeza visual y tranquilizar de cierta manera al paciente, ¿ya? Porque todo este conflicto entre que estaba cambiando con médico, yendo a otros centros, le ha traído bastantes problemas, y así mismo llegó a la primera consulta un poco devastado. Llegó acompañado de su familia, intentando buscar respuestas, se había angustiado, estaba mal psicológicamente por lo mismo. No es fácil, digamos, asimilar que uno puede quedar ciego, porque no tienen la seguridad antes de acudir a nosotros, digamos, de que eso se pueda resolver. Entonces es importante manejar esto con harta cautela. Y volviendo al tratamiento, se le volvió a administrar un tratamiento sistémico de acetazolamida. Recordemos que la curva no tenía este tratamiento descrito. Ariane, ¿quería comentar algo? Sí, era una duda cortita nomás, porque en realidad yo no tengo experiencia con el Spectralis, pero me llamó la atención el hecho de que las imágenes se veían bastante buenas fuera de los artefactos que mencionaron, pero que aquí aparece como el fondo de ojo no visible. Era una duda técnica nomás respecto a eso. Fondo de ojo no visible en el fondo de ojo, ¿no es cierto? Sí, sí. Fondo de ojo no visible, al fondo de ojo decía fondo de ojo no visible, pero a los CT se veía con claridad el ojo derecho. ¿Ah? Por eso me llamó la atención. Sí, a lo mejor no le costó un poco encontrar el eje de visión donde no estaba la opacificación, ¿verdad? Benjamín, remate el caso rápidamente. Ya, sí. Bueno, una vez dicho esto, se autoriza la cirugía de catarata, y para eso se tomaron exámenes preoperatorios. Exámenes preoperatorios de ruedo, listo. Microscopía especular, 2200 células, 2200 en el otro ojo, hexagonalía 43. Se ve todo súper bien aquí. Debe ser el derecho, el de abajo es el izquierdo, y bueno, también los parámetros están normales, y por eso se sigue adelante la cirugía. Ya, en este caso también tenemos un astigmatismo corneal de menos 250, que también podría estar relacionado con el pterigium que se le diagnosticó recientemente. Eso, siguiente.
En cuanto a los valores biométricos, podemos hacer una relación importante entre la distancia de cámara anterior y el grosor cristalino. Ya por un lado tenemos una cámara anterior bastante reducida en cuanto a tamaño y por el otro lado, consecuente con la patología aquí del paciente, un cristalino muy engrosado, 5,41 milímetros. Ya. En cuanto a los valores biométricos restantes, está todo normal en cuanto a las keratometrías y el largo axial. Iron Master En este caso, Iron Master 700 no pasó en el ojo derecho. exacto. No pasó en el ojo derecho o no se hizo. Me imagino que quizá algo de las dos. Quizás no era muy necesaria como el análisis de los datos en el ojo derecho, porque simplemente no se le iba a intervenir. Camposano, Cuevas, ¿saben? Yo asumo que no se le realizó debido a lo que decía el compañero, a que el ojo que se va a intervenir es el ojo izquierdo, y seguramente tampoco fijaba con el ojo derecho. Ok. Siguiente. Ya, y finalmente llegamos al informe de cirugía de catarata. Ya, en este voy a hacer un análisis completo de todos los valores que Pero encontramos muy acá. breve, Benjamín. Completo, pero muy breve. Ya, bueno, ok. Bueno, como podemos ver a la parte derecha, en este informe de cirugía encontramos todos los valores biométricos que nos nos solicitan para ingresar al paciente al calco de lente y posterior cirugía. Ya, en este caso, podemos ver de que se utilizaron las fórmulas, digamos, Barrett, Haigis, SRKT, Hofer, Q y Hill. Hill es un calculador manual de que uno integra el modelo del equipo, la constante de lente, la marca y el modelo, y uno despliega datos automáticos para rellenar y hacer un cálculo que también se puede complementar con los que vienen en el equipo. En este caso se dejó, al igual como mostraba en la presentación anterior, se eligió el lente en este caso en calculador Hill, el lente de potencia de 22 dioptrías con una refracción residual de menos 0,28 esférico. Al igual que en el ejemplo con la fórmula de Barrett y con la fórmula de SRKT. Ya. Dejando estas tres fórmulas puestas acá en el informe, el mismo lente de más 22 dioptrías que sería el utilizado, que es con una refracción residual que bordaría entre las menos 0,28 esfera y menos 0,09. Y todo esto puesto con un lente Acrisof SN60WF, que es más o menos un estándar que respecto a lo que se quiere como objetivo del paciente. Y para finalizar, podemos ver de forma general que en las siguientes consultas el paciente mantuvo la agudeza visual de movimiento de mano 0,4 y las presiones fueron disminuyendo paulatinamente. Esto gracias a la ayuda del tratamiento y después de tanto intento poder llegar a un consenso del tratamiento farmacológico que le está sirviendo al paciente. En cuanto a la biomicroscopía, podemos ver de que se describe una catarata nuclear grado 1 y en la colonoscopía se ve el trabéculo en todos los cuadrantes excepto a la nasal, donde que se ve la línea, se percibe solamente la línea de Schwalbe. Podemos ver una papila con copa-disco una relación copa-disco de 1 y papila pálida. Y lo que le decía en los comentarios anteriormente, que ya que el paciente, como tenía un glaucoma terminal de ojo derecho y un glaucoma avanzado de ojo izquierdo, venía en la primera consulta ya venía muy devastado y angustiado por su patología. De hecho, tuvieron que explicarle muchas veces los riesgos y los posibles caminos que se podía tomar. Tuvo que asumir varias veces de que quizás no era posible llegar a la cirugía por la diferencia de fluctuación de las presiones y todo lo acompañado. Respecto al caso, estuvo varias semanas pensando en qué decisión tomar y sobre todo porque es un paciente que ocupación administrativa, entonces tiene un trabajo activo y su mayor miedo era perderlo así, digamos, con sus propias palabras relataba eso. Ya, tiene temor de perder su trabajo y así
una conversación fluida con el tecnólogo médico, pudo resolver esta complicación y con paciencia, cautela, explicar los riesgos, posibles resultados y posible evolución, dejando finalmente una programación para este 22 de octubre, la cirugía de catarata tan esperada para el paciente. Y una vez comprendido todos estos riesgos, se siente mucho más esperanzado y va a seguir adelante con este tratamiento confiando en el equipo médico. Bueno, y como cierre, es lo más importante que lo que acabo de explicar es una relación, una comunicación constante con el paciente respecto al estado actual de su visión y la elección adecuada de los protocolos para analizar todos los valores más importantes respecto a cada examen, ¿ya? Eso puede hacer mucho la diferencia en cuanto a la percepción del paciente y cuanto a los datos que nos entrega el mismo, ¿ya? Por ejemplo, en el campo, la campiometría, en el campo visual, donde hicimos una diferencia, por eso puse los dos mapas, entre el 24.2 y el 10.2, que si bien analiza es la misma área, pero también, por un lado, permite concentrarnos más y valorar la visión central, y por el otro lado, el paciente, como dijo la profesora Ariane, siente como más tranquilidad al sentir de que está colaborando con el examen y que se está obteniendo un resultado, digamos, esperado. Y los papers. Vamos a tener que dejar, Benjamín, los papers para después, ¿ya? Tengo la bibliografía aquí abajo y cuando se los mande ahí pueden revisarlo porque es una técnica innovadora de cirugía y es una pérdida de células endoteliales respecto a distintos procedimientos quirúrgicos. Y bueno, muchas gracias por la atención, espero que se haya generado un lindo debate y yo creo que así fue. Que tengan muy buenas tardes. Esa fue nuestra presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, muy interesante caso y creo que está bastante bien documentado, ¿ya? Había que reducirlo un poco en su extensión para el Grand Round, pero está muy completo y en el fondo entiendo que hay harto detalle que es importante poder analizar y discutir. Así que, Benjamín, muchísimas gracias. Profesores, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y muchachos, muy bien. Están cada día más asertivos en sus comentarios, detalles, ¿verdad? Análisis. Así que súper bien. Felicitaciones a todos y sigamos así. Que estén muy bien. Nos vemos para el próximo Grand Round. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.